Este es el siglo XXI. Nos encontramos en el almuerzo mensual que hace la Cámara Dominico-Americana de Comercio en el día de hoy, con la participación especial de Mariano Rodríguez, presidente del Tribunal Superior Electoral. De inmediato escuchamos el discurso central a cargo del magistrado. Porque los resultados por demarcación a donde llegan las juntas no procesan y lo envían en forma de boletín a la Junta Central Electoral. Y la Junta, entonces, cuando da el boletín, incluyendo todo el territorio, incluye en ese boletín que da lo que le ha enviado cada Junta Electoral. De manera que esta Junta tiene una importancia vital en esa parte administrativa, pero también tiene una gran función en la parte contenciosa electoral. De modo que hay un desafío también, es que esa Junta tiene que ser muy bien instruida a los miembros para que puedan administrar esas demandas y puedan producir decisiones debidamente motivadas y apegadas a esos principios de la administración de justicia. Número 2 de estas atribuciones: conocer de los conflictos internos que se produjeran en los partidos y agrupaciones políticas reconocidas, o entre estos, sobre la base de apoderamiento por una o más partes involucradas, y siempre circunscribiendo su intervención a los casos en los cuales se violen disposiciones de la Constitución, la ley, los reglamentos y los estatutos partidarios. Tercero, conocer de las impugnaciones y recusaciones de los miembros de las juntas electorales de conformidad con lo que dispone la ley electoral. Decidir sobre los recursos de revisión sobre sus propias decisiones cuando concurran las condiciones establecidas por el derecho común. Ordenar la celebración de elecciones cuando hubieran sido anuladas las que se hayan celebrado en un colegio, en determinados colegios electorales, siempre que la votación en estos colegios sea susceptible de afectar el resultado de la elección. Conocer de las rectificaciones de las actas del Estado Civil que tengan carácter judicial de conformidad con las leyes vigentes. Las acciones de rectificación serán tramitadas a través de las juntas electorales de cada municipio y el Distrito Nacional. Para muchas personas que se preguntaban por qué crear un Tribunal Superior Electoral, más cuando las elecciones van a ser cada 4 años, aquí hay una respuesta. Resulta que el tribunal tiene trabajo permanente, porque el tribunal, cuando fue constituido y juramentado, ya tenía trabajo acumulado que le esperaba. Y con estas funciones adicionales de las rectificaciones que tengan carácter judicial de las actas del Estado Civil, ustedes se imaginan el trabajo que tendrá el tribunal, porque lo que antes se conocía en cada Cámara Civil, y hay una Cámara Civil, por lo menos una, en cada municipio cabecera, ahora se va a concentrar en el Tribunal Superior Electoral. Esto es un gran desafío, porque el tribunal tendrá que preparar una logística y un cuerpo de abogados especializados para poder dar respuesta a todos estos casos que lleguen de todo el territorio nacional, y sobre todo dar cumplimiento o cumplir lo que establece el artículo 69 de la Constitución de la República. Conocer de los conflictos surgidos a raíz de la celebración de plebiscitos y referendos, ¿verdad?, que son figuras nuevas que están en la Constitución de la República. En el párrafo de este artículo 13 se establece que para los fines del numeral 2 del presente artículo no se consideran conflictos internos las sanciones disciplinarias que los organismos de los partidos tomen contra cualquier dirigente o militante si en ellos no estuvieran envueltas discusiones de candidaturas a cargos selectivos o a cargos internos de los órganos directivos de los partidos políticos. Es decir,
los partidos no pierden su autonomía y pueden tener su régimen de sanciones a lo interno, siempre y cuando eso no incluya candidaturas a nivel nacional o candidaturas a cargos electivos. ¿Cuándo podría llegar un conflicto donde se haya aplicado una sanción disciplinaria? Cuando se haya violado el debido proceso. Y de hecho, la experiencia pasada nos apoderaron a la Cámara Contenciosa, de la que yo presidía, de casos como estos, donde los partidos, en el ejercicio del derecho, aplicaron sanciones disciplinarias. Bueno, hasta ahí está bien, pero en violación al debido proceso. Entonces tuvimos nosotros que ayudarle, ajustándolo a sus propias reglas, para preservarle a este y restituirle los derechos a aquellos militantes que habían sido expulsados mediante un procedimiento irregular. El Tribunal Electoral tiene competencia en las infracciones electorales. El artículo 25 de su ley orgánica establece que el Tribunal Superior Electoral conocerá los delitos y crímenes electorales previstos en la ley electoral, en la ley sobre el uso de los emblemas partidarios y cualquier otra legislación en materia electoral o de partidos políticos cuando sean denunciados por la Junta Central Electoral, las juntas electorales o el Ministerio Público conforme al reglamento de procedimientos contenciosos electorales. En materia de amparo, bueno, hay que señalar que esta era una atribución que antes tenía la justicia ordinaria, pero en la historia dominicana no se conoce un solo caso que haya sido llevado a la justicia ordinaria por la comisión de un delito electoral. Vamos a ver ahora, con este tribunal, con esas atribuciones, si las cosas comienzan a cambiar, siempre y cuando sean denunciados, como dice la ley naturalmente, por la Junta Central Electoral, por la Junta Electoral Municipal o por el Ministerio Público. En materia de amparo, la ley otorga competencia al tribunal para conocer de los amparos electorales conforme a las reglas constitucionales y legales. El tribunal podrá atribuir a las juntas electorales competencia para conocer de lo mismo mediante reglamento de procedimientos electorales. La ley otorga esta atribución. Sin embargo, es bueno señalar que el amparo electoral se viene aplicando aquí desde que yo recuerde. La Cámara Contenciosa fue apoderada de unos 29 amparos en el periodo preelectoral. De esos 29 amparos, 23 obtuvieron ganancia de causa. Porque el artículo 111 de la ley electoral establece el amparo electoral, pero limitado al sufragio. Es decir, para evitar que un elector sea impedido del ejercicio del sufragio el día de las elecciones. Pero la ley 437, ¿verdad?, reglamentaba el amparo. La Cámara Contenciosa, haciendo uso del derecho común, se auxilió de la ley 437 y comenzó a conocer amparo. Y esos amparos versaron casi todos sobre militantes de un partido político que habían ganado en una convención el derecho a aparecer en una boleta electoral, y algún partido quería negarle, violarle ese derecho adquirido, y la Cámara lo ignoró con el criterio, y eso lo defiendo yo personalmente, que cuando se ampara a un militante que ha ganado una convención interna en su partido, ese amparo que se le otorga, como que se auxilia a un militante que ha ganado, se extiende hasta aquellos militantes, compañeros suyos del partido, que en unas elecciones libres internas dijeron voluntariamente que dentro de todos los que le presentaron como candidatos, el que ellos querían que le representara una boleta era ese. Por lo tanto,
Franco, amparando al candidato a quien se le pretendía violar su derecho, se amparaba también aquellos que no haber tenido la mesa de causa militar hubieran sido violados. De modo que ya hay un precedente, un antecedente en esta materia, pero qué bueno que ya está establecido. Y bueno, para eso tenemos en la ley orgánica del Tribunal Constitucional el procedimiento para el conocimiento de los amparos. Como puede apreciarse, son numerosas las competencias y atribuciones del Tribunal Superior Electoral. Por lo tanto, tiene una alta responsabilidad en lo que respecta al Estado de Derecho consagrado por la Constitución. Más aún, cuando sus decisiones tienen carácter definitivo, no pudiendo ser revisadas por ningún otro órgano, excepto por el Tribunal Constitucional, cuando sus decisiones afecten derechos fundamentales. Es decir, existe la autonomía en la administración de justicia electoral, pero no porque se establezca en este momento. Así ha sido siempre, y la Suprema Corte de Justicia estableció el criterio de que las decisiones, tanto de la Junta Central Electoral como de la Cámara Contenciosa, eran definitivas porque había una autonomía. Y siempre respetó la autonomía y la administración de justicia. De modo que ahora está esto fortalecido porque así lo decide la ley. Eso obliga al tribunal y a su proponente a actuar con el mayor cuidado posible, sabiendo que lo que deciden es definitivo. Y como dice la propia ley, solamente podrá ser revisada en materia de control constitucional cuando la decisión se haya violado un derecho fundamental. Los miembros del Tribunal Superior Electoral fueron escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura el 20 de diciembre del 2011 y juramentados el 27 del mismo mes. El día de su juramentación, el tribunal inició sus trabajos estableciendo las líneas generales que permitieran su organización y funcionamiento. El 3 de enero en curso, el tribunal celebró su primera sesión ordinaria. A la fecha hemos tenido 4 sesiones ordinarias de trabajo. En cada una hemos tomado decisiones para la organización administrativa del tribunal y para dotarlo de los reglamentos que dispone la Constitución y la ley para el cumplimiento de manera eficaz de las atribuciones que la Constitución y su ley orgánica le asignan. Hemos recibido el apoyo de instituciones amigas que nos han permitido trabajar sin pérdida de tiempo. Entre ellas están la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, en la persona de su rector magnífico, Monseñor Delfino Núñez Collado, quien a solicitud de un servidor puso a disposición del tribunal una sala de los edificios del campus Santo Tomás. De igual modo, la Suprema Corte de Justicia, en la persona de su presidente, el doctor Mariano Remanía, dispuso que desde la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia se recibieron los expedientes y otras documentaciones dirigidos al Tribunal Superior Electoral. También contamos con una sala de la Suprema Corte de Justicia para la celebración de las audiencias públicas. Ayer nos estrenamos en esa sala. El uso de estos espacios tiene un carácter provisional. La sede del tribunal está en proceso de preparación de acondicionamiento por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Esta sede estará en el quinto piso del edificio que aloja la dirección del Instituto de Recursos Hidráulicos del INE. Y ese piso es el mismo que ocupó durante muchos años el antiguo Consejo de Educación Superior, luego transformado en Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Ese es el edificio que queda frente a la Suprema Corte de Justicia, que, según se dice, también es la sede
podría ser provisional. Tiene que subir, Pero tendremos provisional hasta que se concluya un espacio para ambos tribunales nuevos que da la Constitución, como son el Constitucional y el Superior Electoral. Pero lo que eso llega, nosotros iniciamos el mismo día de la implementación, la ubicación del lugar, y el día 4 de enero se estaba dando inicio al acondicionamiento de este lugar. Yo me convertí en supervisor y yo voy todos los días a supervisar cómo va la obra. De modo que la obra va avanzando. Tenemos incluso una fecha para inaugurar, pero tenemos que confirmarla, pero sí puede estar seguro que será en un mes. Estamos convencidos de los desafíos que tiene este tribunal. Como una de las altas cortes de la nación, en él se ha puesto la tutela de las garantías políticos electorales consagradas en la Constitución y las leyes. Estamos conscientes de que entre los conflictos y controversias que nos corresponde conocer y resolver están los políticos. Los conoceremos y decidiremos otorgando a cada uno de ellos decisiones jurídicas debidamente motivadas por los argumentos que les sirvan de fundamento. El país tiene grandes expectativas en este tribunal. Corresponde ahora trabajar arduamente y con apego a los principios rectores de la Administración de Justicia. Esta es una gran oportunidad para contribuir a una cultura verdaderamente democrática, en la que cada actor se sienta confiado en la institución y pueda mirar con signos de esperanza el porvenir. Nos corresponde, desde la institución a la que servimos, colaborar con la conservación y el fortalecimiento de los valores de la democracia, despertar la esperanza de que un futuro mejor siempre es posible, pero con el trabajo de todos. Definitivamente, el Tribunal Superior Electoral tiene bajo su responsabilidad seguir desarrollando el camino de las garantías jurisdiccionales, actuando con autonomía e independencia frente a los demás órganos del poder público y los propios partidos políticos, sirviendo a los mejores intereses de la nación para la construcción efectiva del Estado constitucional del derecho al que todos aspiramos. Muchas gracias. Bueno, en primer término quisiéramos darle las gracias al magistrado por una charla sumamente edificante, optimista y sobre todo entusiasta, motivadora. Se ve que sus palabras motivaron porque tenemos muchas preguntas. Hay algunas que yo voy a refundir porque hay temas recurrentes. Y voy a comenzar con el tema que fue más recurrente entre las preguntas efectuadas al magistrado. Magistrado, le vamos a hacer si nos concede unos minuticos. La primera pregunta es: ¿puede el Tribunal Superior Electoral conocer el conflicto que existe en el centro de cómputos en este momento, especialmente el centro de cómputo de la Junta Central Electoral, especialmente amparado en la parte de que los partidos no se ponen de acuerdo?
Esa es una excelente pregunta. La Constitución establece y delimita las funciones administrativas y contenciosas electorales. Este es que corresponde a la Junta Central Electoral. Si pude conocerlo, habría que examinarlo. Lo que sí yo le aseguro a ustedes es que este tribunal y cualquier otro tribunal tiene que decidir sobre lo apoderado. Al momento del apoderamiento, lo primero que un tribunal establece es su competencia. Si eso fuera de la competencia del Tribunal Superior Electoral, entonces ya tendríamos que decidirlo. De todo modo, como acostumbramos los jueces, podría servir incluso como un elemento para inhabilitar o hasta recusar a un juez. Y la verdad es que es una pregunta muy bien formulada, cuya respuesta no es tan fácil de dar. Pero, ya le digo, el tribunal podría ser apoderado de cualquier asunto. Lo primero que el tribunal examinará es su competencia. Una vez examinada su competencia y comprobado que lo es, procederá. De considerarlo incompetente, tiene que declarar su inadmisibilidad y decir, en el caso, competente para conocer del caso. Magistrado, ¿puede el Tribunal Superior Electoral declarar nulas o inválidas unas elecciones donde la Junta Central Electoral ya dio un resultado? Como vieron, entre las atribuciones del tribunal está precisamente, conocer de las apelaciones que procedan de las juntas electorales. La demanda en acción tiene que ser incoada en la Junta Electoral, porque la demanda de nulidad se inicia por colegios, porque las elecciones se celebran por colegios, y la ley, si eso no cambia, establece que para poderse conocer una demanda de nulidad de las elecciones en un colegio, tiene que haberse hecho constar el acta que se levanta en el colegio. Ahora bien, en el proceso de los cómputos de los números podría aparecer algún elemento que a lo mejor no coincida, y el tribunal entonces es apoderado y podría haber en ese aspecto de algún boletín. Pero repito, la demanda de nulidades se inicia en las juntas electorales. Pero bueno, si eso pasa en la Junta Electoral X y viene el Tribunal Superior Electoral, donde la Junta decidió anular unas elecciones en X colegios, porque la Junta tendría que decir en cuáles colegios fueron anulados. Y miren que la ley misma dice que el tribunal puede ordenar la celebración de elecciones en esos colegios, pero siempre y cuando el número de electores que aparezcan inscritos en ese colegio puedan arrojar un número de votos que puedan variar los resultados, porque si los resultados no van a variar por el número de electores que hay, no tiene sentido. Pero ya le digo, el procedimiento establecido es ese, pero el tribunal, cuando sea apoderado, tendrá que examinar. Si puede, lo puede hacer, pero siempre con apego a la Constitución, a las leyes y a los procedimientos preestablecidos antes de ser sometida la demanda, o con el auxilio incluso del derecho común. Gracias, magistrado. ¿Puede el Tribunal Superior Electoral ser independiente con un presupuesto de 100 millones de pesos en un año electoral? Al que más le rinde no es el que más tiene, sino al que mejor administra. Y esos 100 millones de pesos
se van a administrar, pero es una responsabilidad del Estado. La democracia tiene un costo. Bueno, si se administra ese presupuesto como se hará correctamente, y a mediados del ejercicio del presupuesto encontramos que hace falta, bueno, hay que pedirlo para poder cubrir las inversiones, porque se habla mucho de gasto. Yo hablo de la inversión. Hablo de inversión. Estamos en vivo para el siglo XXI. Se pagan a un empleado, que son gastos, es una inversión, ¿verdad? Y los empresarios lo saben muy bien, es un capital humano. Y eso es una inversión que se hace para obtener mejores resultados. De manera que a mí no me asusta el presupuesto de los 100 millones de pesos, porque está planificado cómo distribuirlo, y si hiciera falta, pudiera justificarse que hace falta. Primero hay que justificar cómo se ha ido invirtiendo. Y quiero informarle algo que no dije. Nos estamos haciendo acompañar del Ministerio de Administración Pública, porque este tribunal tiene que nacer con la mayor rigurosidad posible de una institución pública. Y uno de los objetivos es dejarle al país una institución pública organizada. De modo que vamos a nacer con la mayor transparencia posible. E incluso el que aspira a trabajar en el Tribunal Superior Electoral, ya el Ministerio nos apoyará para evaluar sus hojas de vida. De modo que eso no es que el que quiera buscar un trabajo, no, se lo va a evaluar el Ministerio de Administración Pública. Y bueno, también para la definición de los puestos, la definición de los salarios. Pero 100 millones de pesos, si no da, ayuda. Y si hace falta, buscaremos. Gracias, magistrado. Como le dije, usted es muy popular porque hay muchas preguntitas. ¿Qué debe ocurrir para que el Tribunal Superior Electoral no se convierta en tema de campaña y fuente de suspicacias como pasa con la Junta Central Electoral? Olvidé la otra pregunta, porque la pregunta envolvía un elemento sobre la independencia. Ustedes pueden estar seguros de que el presupuesto no va a restar independencia al tribunal. Ustedes pueden estar seguros de eso. Porque la independencia es un asunto de criterio y de convicción. De modo que no habrá problema con eso. Aunque tengamos que pedirle a las autoridades que tienen que ver con el presupuesto, eso no creará un compromiso para actuar de manera independiente. El tribunal es un tribunal que administra conflictos, y administra conflictos políticos, estamos conscientes de eso, pero el tribunal a esos conflictos políticos tiene que dar una solución jurídica. Solo puedo decir a esa pregunta que el tribunal cumplirá con estricto apego a esos principios rectores de la Administración de Justicia, las atribuciones que le están señaladas en la Constitución y en su ley orgánica. Gracias, magistrado. Otra preguntita. Usted señaló que las decisiones del Tribunal Superior Electoral son definitivas, pero ¿sería posible recurrir una decisión del Tribunal Superior Electoral a la Suprema Corte de Justicia o al nuevo Tribunal Constitucional recién creado? La misma ley habla de la autonomía, pero hay un impedimento técnico-procesal con la decisión del Tribunal Superior Electoral, ya existía con la de la Cámara Contenciosa. Cuando una decisión de un tribunal de alzada, en este caso las Cortes de Apelación, y en el caso de la Cámara Contenciosa actúa como Corte de Apelación cuando son asuntos que vienen desde las juntas electorales o actúa como instancia única. Supongamos que el caso pudiera llevarse a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte acepte la impugnación o la casación. ¿A dónde enviaría la Suprema Corte de Justicia la sentencia casada? ¿O el único tribunal que hay que mantener contencioso electoral, el Tribunal Superior Electoral? Entonces, por eso no hay posibilidad de eso.
se le da una autonomía, pero además hay otra razón, y es que existe una brevedad en el tiempo, ¿verdad? Existe un proceso sumario. Si una decisión del Tribunal Superior Electoral que envuelve, por ejemplo, una candidatura, pudiera ser llevada a la Suprema Corte de Justicia, eso llevaría unos plazos, ¿verdad? Entonces podría afectar incluso el que se pudiera proclamar en el tiempo que establece la misma Constitución de la República un candidato. La Suprema, les repito, ha reiterado mediante un criterio jurisprudencial esa autonomía, y ahora está consagrada la autonomía. Lo que le decía en mi conferencia, eso obliga al tribunal a actuar con el mayor cuidado posible. Por eso de las audiencias públicas. Y las audiencias públicas no son nuevas, porque antes se resolvían muchos asuntos en Cámara de Consejo. Bueno, y de hecho se puede resolver dependiendo. Si hay un caso que va a ser declarado inadmisible porque no procede conforme a la ley, no hay que celebrar una audiencia pública. Pero las audiencias públicas son muy buenas, porque lo establecimos diciendo que el que no quiera que se sepa lo que pasa en el interior de su partido, que no lo lleve al tribunal, porque se va a conocer públicamente. Pero eso ayuda para que las partes puedan presentar sus argumentos, puedan presentar documentos, y que todo sea rodeado de la mayor transparencia posible. De modo que en este caso no podría ser llevado ante la Suprema Corte Judicial, no por voluntad del tribunal, es que la misma ley lo limita. Y la realidad misma se impone, bueno, ha sido el criterio y ahora está consagrado en la ley. Solamente, es decir, el que esté en contra o no conforme con una decisión del tribunal puede pedir revisión ante el mismo tribunal. Y esa revisión procederá al tribunal, conocer y decidirla si cumple con los requisitos establecidos en el derecho común. Pero solamente cuando viole derechos fundamentales, entonces sí podría ir al Tribunal Constitucional en materia de constitucionalidad. Magistrado, en la misma línea, alguien pregunta si... ¿Cómo le formulo la pregunta? Entonces, mejor le paso a otra pregunta. Las encuestas ahora nos presentan un panorama muy parejo. ¿Prefiere esto o un panorama definido para ejercer sus funciones? Cual que sea el panorama, el tribunal tiene sus atribuciones establecidas en la Constitución, de modo que sea parejo o disparejo, el tribunal debidamente apoderado por parte interesada conocerá de cualquier conflicto o de cualquier litigio que les sea sometido. Pero realmente no tenemos preferencia de que salga de una manera o que salga de otra, porque salga como salga, el tribunal tendrá que cumplir con sus atribuciones cuando sea apoderado de un caso o un conflicto. ¿Puede el Tribunal Superior Electoral actuar en base a rumores o atribuirse de oficio alguna competencia para conocer un caso? No, la ley que reglamenta lo dice. Tiene que hacer por apoderamiento de parte interesada. Incluso para los delitos electorales lo dice, que apoderamiento de la Junta Central Electoral, de las juntas electorales o del Ministerio Público. De modo que el mismo principio de la neutralidad obliga al juez a mantenerse al margen, ¿verdad?, de esa iniciativa que podría pasarse de listo, y bueno, pero de asunto que una parte que la apodere. Claro, un derecho se ejerce o se reclama, pero lo reclama una persona, ya sea una persona física o una persona moral. De modo que por rumores no, porque incluso en los procesos electorales, yo tengo experiencia, siempre aparecen las fantasías electorales, no hubo fantasías electorales. Yo recuerdo, por ejemplo, que me llamó el presidente de la Junta de aquel momento, Mariano, dicen que en la casa tal, del barrio tal, la calle tal, hay 6 valijas de urna el día de las elecciones, ¿qué pasará?
Bueno, perfecto, vamos a enviar allá una comisión de inspectores con militares. Cuando iban al lugar, ahí no había nada. Ah, pero mire que hay otra casa donde dicen que hay 2 valijas con materiales electorales para mañana, que es 16 de mayo. Vamos a enviar también. Resultado, una pareja de novios fueron a buscar, lo del presidente de mesa, fueron a buscar la caja con los materiales y decidieron, por razones de seguridad, guardarlo en una de las casas. Y aparecieron 2 cajas con materiales juntos, pero no era con la intención de hacer nada anómalo, sino que fue un asunto de conveniencia y de seguridad, con la responsabilidad, porque el que recibe una caja y se lo lleva para su casa es el guardián, y él tendría que responder si aquellos documentos se pierden, de manera que esas fantasías a veces hay que actuar, con esto hay que actuar muy serenamente, porque si no se deja ya de los rumores, de lo que dicen, no, mira, que nos apoderados nosotros entonces investigamos, cuando nos presenten las pruebas y también presenten los argumentos. Magistrado, ¿cómo evitará usted las injerencias de la Junta Central Electoral? La Constitución nos ayuda bastante, porque la Constitución establece las atribuciones, de modo que no habrá forma, porque tenemos funciones bien delimitadas en la Constitución de la República, pero sobre todo también conociendo el carácter y el criterio independiente de los miembros de ese tribunal, no habrá forma. Ni la injerencia de la Junta Central Electoral, no tengo la duda de que será respetuoso, ni la injerencia de ningún poder público ni político, de modo que garantizamos esa independencia, porque hemos nacido con bastante legitimidad de origen, pero tenemos que legitimarnos ahora en el ejercicio, y ese es un gran desafío que tenemos nosotros. Bueno, magistrado, la última pregunta, y vamos a volver a la primera pregunta, o sea, porque hubo muchas preguntas con este tema. ¿Cómo los influyen o afectan, si acaso les afectan, las denuncias, ataques, cuestionamientos a la Junta Central Electoral? ¿Le beneficia un ambiente de tranquilidad la Junta Central Electoral? Bueno, son ámbitos independientes, separados. Naturalmente, cualquier duda que surja respecto a un proceso o un procedimiento o el ejercicio del acto electoral que se pueda cuestionar a una junta electoral, eso podría llegar al Tribunal Superior Electoral, porque el Tribunal Superior Electoral, como su nombre lo indica, tiene unas funciones jurisdiccionales. Y bueno, según dice la Constitución, en esta materia contenciosa electoral, el Tribunal tiene y tendrá la última palabra, excepto si viola derechos fundamentales, que entonces sí tendrá que pronunciarse el Tribunal Constitucional. Bueno, muchísimas gracias, magistrado. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro invitado. Vamos a agradecerle haber participado con nosotros en este primer almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. Le damos las gracias a los integrantes de la mesa, a todos los invitados. En su intervención en el almuerzo mensual de la Cámara Dominico-Americana de Comercio, Mariano Rodríguez, presidente del Tribunal Superior Electoral, destaca y garantiza la independencia de esta entidad judicial. Para el siglo XXI, José Torres. La prima del dólar.